Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra, gracias por conectarse. En este espacio de perlas de la palabra vespertina hemos estado compartiendo una serie acerca del libro de Proverbios y hemos venido estudiando capítulo por capítulo. Los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios se dedican a la enseñanza acerca de la sabiduría. Y del capítulo 10 al capítulo 31 es la sabiduría aplicada de una manera práctica en todas las áreas de nuestra vida. Una de las características del libro de Proverbios es la repetición de un mismo tema desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, aparte de la comparación, el uso de los contrarios, el uso de figuras literarias como la hipérbole, etcétera. Y esto para fijar los conceptos en la mente del que está estudiando o leyendo, no de una forma memorística, sino de una forma gráfica, de una forma práctica. Y como mencioné, el libro de Proverbios no es una excepción. Y en los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios se tocan por lo menos 2 temas de una manera muy amplia, muy repetitiva. Y uno es el tema de la sabiduría y la necedad, y el otro el tema de los pecados sexuales. Y en este final del capítulo 9, de los versículos 13 al 16, se juntan los 2 temas para enseñarnos. Y dice la palabra: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Aquí usa la figura de la mujer insensata para hablar de los pecados sexuales. No se está refiriendo a una persona en específico, sino se está refiriendo a los pecados sexuales. Y lo que nos enseña este pasaje es que cometer cualquier pecado sexual es hacerse participante con y de la insensatez. Aparte de que son contra la palabra, la sabiduría, el temor de Dios y la santidad, quienes participan en ellos son insensatos, alborotadores, simples, ignorantes, faltos de cordura. Quienes hemos estado en alguna época de nuestra vida involucrados en pecados sexuales podemos dar fe de eso ahora que nos hemos convertido al Señor. Los pecados sexuales lo único que traen como consecuencia son una serie de problemas espirituales, emocionales y hasta físicos. Y los pecados sexuales, imitando a la sabiduría que se para en las calles, también los pecados sexuales se paran en las calles, pero no para bendición como la sabiduría, sino para corrupción, para el mal de quienes se involucran en ellos. Dice la palabra que se paran en las calles de la ciudad, en los lugares altos, en todos los lugares donde se realizan cultos idolátricos o actividades idolátricas como bailes sensuales, drogas, alcohol, etcétera. Son capaces los pecados sexuales son capaces de torcer a las personas que caminan en caminos derechos y los lleva a cometer una locura, una insensatez, con graves consecuencias emocionales, espirituales y hasta posiblemente físicas y materiales. La palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, nos recuerda que así como las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una locura, una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable, y cuanto más una gran locura que es como es estar involucrado en los pecados sexuales.
El pecado sexual generalmente no es un pecado de una sola vez. El pecado sexual es un pecado repetitivo, es un pecado que engancha el alma de la persona que está involucrada en ellos, y de una primera locura se convierte en una gran locura, y en una locura consuetudinaria que tiene efectos terribles en la vida de las personas, principalmente en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, y en muchos casos también en el aspecto físico. Los pecados sexuales son engañosos, ofrecen placeres temporales que después se convierten en grandes dolores y estigmas, en ruina, en condenación y hasta en condenación eterna, y pueden pasar de ser pecados temporales o placeres temporales a una obsesión. Y una obsesión se convierte en una fortaleza, y esa fortaleza se convierte en una cuestión que es contraria a la voluntad de Dios, contraria al conocimiento de Dios, y contraria a la obediencia a la palabra de Dios. Incluso muchas veces se tuerce la palabra de Dios con tal de justificar los pecados sexuales de las personas, de tal manera que involucrarse en pecados sexuales, sea cualquier pecado, adulterio, fornicación, pornografía, y cualquier otro pecado de índole sexual, termina por enganchar el alma de las personas, obsesionarlos, y salir de ahí es una de las ataduras más difíciles de romper en la vida de las personas, de tal manera que los pecados sexuales hay que mantenerlos a la distancia, así como José actuó con la esposa de Potifar, que quería tener relaciones con él. José huyó de ella, y como consecuencia, al transcurrir el tiempo, si bien esa situación fue una prueba para José, al final del tiempo José terminó gobernando Egipto por más de 80 años. Así que el huir del pecado sexual es una bendición, trae consigo bendiciones, mientras que no huir del pecado sexual es insensatez. Como dice la palabra, es insensatez, es simpleza, es ignorancia, es falta de cordura. Aunque el pecado sexual ofrezca placeres temporales, detrás de esos placeres temporales hay una trampa que va a esclavizar, a encadenar el alma de la persona que se involucra en ellos, de tal manera que, como mencioné hace un momento, lo mejor para combatir el pecado sexual es huir de ellos, huir de cualquier ocasión que nos pueda inducir al pecado sexual, huir de lugares, de compañías, de cuestiones que nos puedan inducir hacia ese pecado sexual de una manera, aunque sea de una manera sutil. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra, no sin antes reiterar la advertencia de que es necesario del pecado sexual huir. No mantenernos ahí, no mantener ni siquiera una relación a distancia con el pecado, sino que mientras más lejos tengamos el pecado sexual, más sabios vamos a ser, más fácil va a ser caminar en los caminos del Señor, y por lo tanto vivir una vida plena, una vida abundante, una vida bendecida, una vida en victoria en Cristo. Lo que la palabra de Dios nos aconseja no es para nuestro daño, es para nuestro beneficio. Lo que la palabra de Dios nos aconseja es para que vivamos vidas plenas en Cristo Jesús, y dentro de ello el vivir vidas plenas en Cristo Jesús implica estar apartado de todo pecado sexual, y en este tiempo es importante insistir en ese tema, así como la palabra de Dios insiste en el tema en el libro de Proverbios. De la misma manera nosotros debemos insistir en ese tema, porque el pecado sexual hoy, en el mundo de hoy, está a la orden del día, como una señal de que estamos extremadamente cerca de los tiempos finales y del tiempo de la venida de Cristo. Dice la palabra en
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, que los últimos tiempos serán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos y de los placeres más que de Dios. Así que es un pecado muy difundido y es un pecado que puede hacer tropezar, y de hecho sucede aún a los creyentes en Cristo. Así que el que mire, el que piense estar firme, necesita huir de cualquier tipo de pecado sexual, comenzando muchas veces la atracción por el pecado sexual comienza por la pornografía, y déjeme decirle que pornografía no es solamente las publicaciones que están dedicadas a ellos o lo que comúnmente entendemos como pornografía. Hoy la pornografía está presente en la moda, está presente en los anuncios comerciales, está presente en las redes sociales, está presente de muchísimas maneras. No necesariamente tiene que ser un desnudo para hacer pornografía. Cualquier cuestión que lleve a exhibir el cuerpo de una persona para incitar a otra persona a los sentidos, la sensualidad de otra persona, ahí comienza la pornografía, de tal manera que tenemos que cuidarnos muchísimo de ello. La palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, y no guardar nuestro corazón significa que de él no va a manar vida, sino va a manar muerte. Y una de las cosas que necesitamos cuidar para cuidar nuestro corazón es cuidar lo que vemos, porque lo que vemos nos es añadido, y si lo que vemos es tinieblas, todo nuestro ser se va a llenar de tinieblas, mientras que si lo que vemos es luz, todo nuestro ser se va a llenar de luz. Así que la recomendación de la palabra de Dios es que huyamos del pecado sexual, de cualquier tipo de pecado sexual, desde el más, si es que podemos llamarle así, desde el más simple hasta el más complejo. Aunque en el pecado no hay ningún pecado simple ni ningún pecado complejo. Pecado es pecado, y todos son igualmente dañinos, igualmente engañosos, igualmente perversos, y aunque ofrezcan placeres temporales, recordemos que su fin es ruina, como nos enseña Proverbios capítulo 16, versículo 25. Hay caminos que al hombre le parecen derechos o atractivos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte, es ruina. Así que huyamos de todo lo que pueda implicar o acercarnos al pecado sexual, y acerquémonos a todo lo que nos lleve a tener una mejor relación con el Señor, una mayor relación con el Señor, una mayor obediencia a la palabra, una mayor santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Muy bien, con esto hemos terminado esta perla de la palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde. Gracias por conectarse, que tengan una linda noche, y si Dios lo permite, el día de mañana seguiremos compartiendo otras perlas de la palabra para seguir edificando nuestras vidas en el Señor. Bendiciones y un abrazo.